Me dice Guille, y a eso vamos derecho entonces, Paula Lambertini, que comentamos es nuestra entrevistada, ya está del otro lado. Paula, ¿cómo te va? Buenas noches. Julio Giribaldi por aquí, Juan Manuel Aravena, María Laura Giglio, todos te saludamos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿cómo anda esa responsabilidad, esa tarea, ser parte del gabinete municipal, un área clave o trascendente siempre, como es lo educativo? ¿Cómo marcha todo? Bueno, la verdad es que es un área apasionante. Ustedes saben que el intendente Alac tomó una definición. La definición fue jerarquizar educación, es decir, darle rango de secretaría. Esto lo que implica es la posibilidad de construir políticas de Estado para mejorar la calidad educativa, para generar un terreno fértil para que los actores más dinámicos de la educación tengan posibilidad de expresarse, de construir proyectos y propuestas innovadoras. Y bueno, y la verdad es que estamos muy contentos con la función, es un tiempo difícil. Ustedes saben que el presidente de la Nación, Milei, el gobierno nacional ha recortado partidas en materias de la educación, pero bueno, eso lejos de desalentarnos o hacernos bajar los brazos, implica poner un doble esfuerzo para que nazca esta crisis una oportunidad de, bueno, de universalización del acceso a la educación pública. Paula, bueno, en general uno imagina y sabe que el gobierno municipal aquí en la ciudad de La Plata, el que encabeza el intendente Alac, en todas las áreas articula y trabaja coordinadamente con la administración provincial, específicamente en educación, por lo que implica el área. Esa articulación se vuelve, me corregirá si no, pero imprescindible. Y nosotros consideramos que hay un gobierno y dos estados, ¿no? De alguna manera La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entendemos que es necesario jerarquizar cada medida y cada una de las políticas de Estado que aquí se desarrollan. Ustedes saben que La Plata fue vanguardia educativa desde su nacimiento, desde la creación como capital de la provincia de Buenos Aires en 1882. La Plata fue pionera en materia de educación pública. Entendemos que de alguna manera esas huellas del pasado o ese rastro que ha dejado en su fundación la educación en relación al proyecto de la provincia y de la ciudad, es necesario retomarlo fundamentalmente para abordar los desafíos de este tiempo histórico que, si bien son distintos, requieren que la educación vuelva a postularse como una herramienta de transformación social. Paula, Pipo te saluda. Primero que nada, agradecerte por la predisposición de siempre y bueno, hemos hablado mucho estos días y has sabido de mi insistencia, pero agradecerte eso primero. Eh, Hola Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Paula, bueno, más allá del área que le toca hoy abordar, el intendente Alaca ha mostrado un signo de amplitud muy grande y siempre lo remarcan todos sus funcionarios cada vez que pueden. ¿Cómo es la convivencia en ese gabinete del peronismo platense, en principio? Y, bueno, la articulación, porque son áreas que constantemente tienen que estar trabajando en conjunto. Yo creo que La Plata es un ejemplo para este tiempo histórico. Creo que hay un modelo de construcción política que ha reivindicado la unidad, pero ha reivindicado la unidad en el marco de la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo ustedes saben que fui candidata en una interna y me he postulado de candidata a intendenta en una lista distinta a la del intendente. Cuando han terminado las PASO me he puesto a disposición del actual intendente, en ese momento el candidato Julia Lac, para construir a partir de las propuestas que habíamos generado una posibilidad de una propuesta superadora de unidad donde todo aquello que era parte de mi programa de gobierno se pudiera integrar en ese momento a un posible programa de gobierno de Unión por la Patria. Y yo lo que creo que es interesante de esto que ha hecho Julia Lac es no solo integrarnos al gobierno una vez que ganó la intendencia, sino permitirnos habitar este gobierno desde la diferencia. Julio no nos exige la necesidad de que nosotros tengamos una posición única, unificada y homogénea respecto al gobierno, sino que nos
invita constantemente a poder postular nuestras diferencias, es decir, tener la posibilidad de agregar aquello que suma el gobierno, que tiene que ver con nuestros trayectos individuales, en mi caso como parte de un espacio político que es el que yo lidero, y tener la posibilidad de que eso que tengo para aportar sea parte de la propuesta en el área que conduzco. Me parece que eso es importante. Ustedes saben que además la propuesta no es una propuesta de acuerdo político. Bueno, en principio a mí me apasiona la educación, no es que me da lo mismo, me parece que en este tiempo la escuela es una de las principales herramientas de integración social, quizás la más universalizante. En cada escuela se encuentra un barrio entero, vecinos y vecinas, papás y mamás, chicos y chicas que pertenecen a ese barrio, y gran parte de la posibilidad de transformar la escuela o de postular o de plantear la escuela como un espacio de transformación o un agente de transformación social, tiene la posibilidad, tiene una potencia infinita para dinamizar el barrio y las transformaciones comunitarias, y Julio me ha propuesto que todo aquello que pensábamos que era interesante para plantear en este sentido, lo podamos plantear. Entonces, en ese sentido, me parece que esta apuesta a la unidad en la diferencia es ejemplo para lo que hay que hacer en este tiempo histórico. Yo creo que el gobierno de Milei no es una causa, sino es una consecuencia de errores que cometimos, que es muy necesario que el peronismo se vuelva a revincular con los sectores sociales que están atados al destino nacional, que su destino y su crecimiento dependen de la posibilidad del desarrollo de este país, y entiendo que nosotros tenemos un mandato que es que mejorar las condiciones de vida de cada platense, y en relación a mi mandato particular tiene que ver con, bueno, mejorar las condiciones para que los chicos aprendan más, para que la infraestructura educativa esté mejor, para que los chicos tengan posibilidad de alimentarse dignamente en el SAE, en el Servicio Alimentario Escolar, y que esto produzca la posibilidad de, bueno, de que crezcan mejor y que tengan mayores oportunidades para el desarrollo de su proyecto de vida. Paula, de a poco vamos conociendo parte de la herencia que dejó el intendente Julio Garro al dejar el gobierno. Esta semana conocimos algunos datos de lo que fueron los centros de asistencia primaria sanitarias en materia de salud. ¿Tenemos algunos datos o podés decirnos algo de cómo está aconteciendo la situación en la cual recibiste tu área? Ustedes saben que en mi área se gestiona el Fondo de Financiamiento Educativo. El Fondo de Financiamiento Educativo es una partida coparticipable que nace del agrupamiento de una serie de impuestos que tienden a la coparticipación, pero se agrupan como recurso afectado. ¿Esto qué quiere decir? Como un recurso específico que únicamente puede ser utilizado para mejorar la educación. Este año el presidente Milei lo que ha hecho es, como no hay presupuesto y este Fondo de Financiamiento Educativo es un ítem en el marco de presupuesto, necesitábamos y requeríamos de un decreto del presidente de la Nación para activarlo. Este decreto llegó tarde, pero llegó. Entonces tenemos la responsabilidad del Fondo de Financiamiento Educativo. La gestión de Julio Garro ha dejado una deuda enorme. Hay 18 obras del Fondo de Financiamiento Educativo 2020, 2021, 2022 y 2023 sin terminar. Es decir, hay 4 fondos que no se han utilizado para mejorar las condiciones edilicias, para ampliar la capacidad de las aulas en las escuelas. De estas 18 obras hemos encontrado 6 obras que tienen ladrillo, es decir, que tienen un avance en la obra, que podemos ver que esa obra ha avanzado. El compromiso público del intendente, el compromiso de esta gestión, es culminar estas 6 obras. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el Jardín 912, que es digno de mencionar. Ustedes saben que el Jardín 912, y si no les saben, les cuento, es un jardín que queda en San Lorenzo. Es un jardín que en 2017 tuvo riesgo de derrumbe, que en el año 2018 la gestión de María Eugenia Vidal
a partir también del Fondo de Financiamiento Educativo y una licitación que dio el municipio en la gestión de Julio Garro, demolió este edificio, luego la empresa se retiró, es decir, no se hizo nada más, quedó este jardín abandonado y demolido, derrumbado en términos literales, no en términos metafóricos. Cuando quedó en ruinas, la comunidad educativa se organizó para que este jardín pueda ser reconstruido. En el año 2021 se llamó a licitación, una nueva licitación del gobierno de Julio Garro para terminar este jardín, y a inicios del año 2023 este jardín quedó interrumpido, es decir, la obra quedó paralizada. Cuando asumimos nosotros nos encontramos con un jardín a medio terminar, pero además con un jardín que no había certificado el avance de obras. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo la obra estaba sin terminar, sino además la obra estaba floja de papeles, para decirlo de una manera muy concreta. ¿Y hoy cómo está puntualmente, Paula, ya que ponemos ese jardín de San Lorenzo como ejemplo? Estamos trabajando 18 horas por día, yo creo que eso, y además con justeza lo puede garantizar toda la gente que trabaja con nosotros para normalizar esta situación de anormalidad que hemos heredado, para poder hacer que el 1 de marzo del año que viene los chicos y las chicas de esta comunidad educativa puedan empezar las clases en un edificio nuevo. Esto significa un enorme esfuerzo, porque ustedes saben que cuando una obra queda paralizada, lo que se hace es incrementar su costo. Entonces, no solo la obra está parada y se deteriora, porque está abandonada y parada y se deteriora, sino además lo que construye es que el precio se maximice, el precio que estamos negociando hoy con la empresa para que retome la obra, es 10 veces más que el precio original de la licitación, y esto se debe a que no ha habido una iniciativa de la gestión anterior para culminar la obra. Estamos hablando de una obra, y vuelvo a repetir, de 7 años de abandono del gobierno de María Eugenia Vidal y de Julio Garro. Paula. Y esto lo que implica es que hay un chico que está en 6º grado, por ejemplo, y que ha transitado por este jardín demolido que está funcionando hoy en aulas modulares, ¿no? Claro. Paula, mira, te hago una consulta. Bajo tu área están también los jardines maternales municipales. No hubo grandes avances durante los mandatos de Julio Garro con respecto a la construcción de nuevos jardines, sí, salvo alguna que otra excepción entre Villa Elisa y Citibel, y son sumamente necesarios. ¿Tienen previstos durante esta gestión avanzar un poco más en poder dotar, digamos, a la periferia de más jardines maternales que le den la posibilidad a las mamás de dejar a los chiquitos entre 45 días y 3 años para poder concretar sus estudios o para poder trabajar? Porque realmente el costo de un jardín maternal privado es carísimo. Yo te agradezco mucho esta pregunta, fundamentalmente porque es importante remarcar lo siguiente. Vos sabés que dentro de las obras que existían en el Fondo de Financiamiento Educativo, es decir, un fondo, vuelvo a repetir, que es coparticipable y debe ser utilizado como recurso afectado para ampliar las instituciones educativas, había un jardín en Villa Elisa planteado. Sí. Pero un jardín, y esto es importante explicarlo, no es un edificio. Un jardín es una institución educativa, es decir, es un edificio, pero es también un proyecto educativo. Y todas las instituciones municipales están avaladas por la provincia de Buenos Aires, porque sería impensable que las instituciones municipales, tenemos 32 en la actualidad, tengan proyectos que sean alternativos a los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pues bien, ¿qué sucedió? El intendente Garro construyó un jardín maternal en Villa Elisa, es decir, construyó un edificio, pero no presentó ni un papel a la Dirección General de Escuelas. Ah, mira. ¿Esto qué quiere decir? Que el jardín no existe en sí mismo. Existe un edificio. Claro, al lado del Jardín de Infantes, que había sido votado en su momento con el sistema de presupuesto participativo. Había ganado, digamos, la propuesta de los vecinos en Villa Elisa y se construyó el Jardín de Infantes. Estamos hablando de gestión anterior de ALAC. De Villa Elisa, claro, que existe, tiene existencia, tiene chicos y chicas, tiene una existencia además de nivel obligatoria,
pero el jardín maternal también tiene un diseño curricular, es decir, Claro. hay objetivos pedagógicos y de aprendizajes que se postulan también de los 45 días a los 2 años. Entonces, y vuelvo a remarcar, ¿qué sucedió en Villa Elisa con el jardín maternal? Se hizo el edificio, pero no se presentó el proyecto educativo. ¿Y cómo se resuelve eso ahora? Y el tema es, ahora lo que hicimos fue reparar esta situación, que es lo que hicimos fue presentar la carpeta para que exista un proyecto educativo, para que pase las instancias de evaluación y para que la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, es decir, el Ministerio de Educación, avale la existencia de esta entidad como una institución educativa y que esté bajo los preceptos de la Dirección General de Escuelas. Y esto no es menor, porque nosotros no podemos tener una institución que no esté bajo los preceptos. Si bien existen en la ciudad modalidades que se llaman CADIS, de guarderías para chicos, que también estamos repensando la normativa para poder garantizar que haya cierta estipulación de objetivos para que el personal sea docente, para que tengan garantías los papás y las mamás que dejan a sus bebés de que allí se va a desarrollar un proyecto educativo. La municipalidad tiene la responsabilidad de que el jardín maternal sea un jardín maternal acorde al diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. No da lo mismo que el Estado cumpla o incumpla las normas y los diseños curriculares. Y vuelvo a repetir, porque es mucha responsabilidad que papás y mamás, vecinos y vecinas, dejen a sus bebés de 45 días a 2 años en un lugar. Y eso requiere estar bajo las pautas de la Dirección General de Escuelas, requiere presentar un proyecto educativo que hemos presentado, lo hemos garantizado y que está en un tránsito de evaluación, que es el tránsito obligatorio de evaluación para una institución de esta índole. Gracias por la aclaración, esperamos poder resolverse eso y se generen también en otros barrios más jardines maternales, porque realmente son muy necesarios. Están escuchando, le digo a la audiencia de Diagonal a Contramano, a Paula Lambertini, responsable del área de educación de la Municipalidad de La Plata. Laura, me quedo con algo que subrayaste en la respuesta anterior que le dabas a Pipo ante su consulta y ya planteándole este comentario a la dirigente política que sos de uno de los espacios del peronismo platense. Subrayaste esto de el mérito del intendente Alac de conformar un gabinete, digamos, unidad en la diversidad, creo que fue el concepto que brindaste. Es más, dijiste ejemplo para el tiempo que corre, que lo entendí por el lado de la situación actual del peronismo a nivel provincial y nacional. ¿Ves que es factible exportar ese esquema platense o ves que es necesario, digamos, que eso se replique en otros ámbitos? Digo, por la discusión interna que el peronismo, es evidente, está teniendo en este tiempo. Yo realmente creo que es indispensable. El peronismo tiene como matriz, y es lo que es distintivo del peronismo en relación a otros partidos que son centenarios, por ejemplo el radicalismo, que es que el peronismo no resuelve sus contradicciones internas en congresos o en espacios internos. Es decir, la contradicción de la política no se resuelve en la política, sino se resuelve de cara a la sociedad, porque el peronismo postula en sus principales mandamientos la idea de movimiento nacional, y esto lo que implica es la expresión o la participación de sectores económicos y sociales en la propuesta política. Nosotros requerimos para la reconstrucción del peronismo leer con claridad los desafíos de este tiempo histórico y poder expresar con claridad a los sectores que se ven interpelados en dos sentidos, ¿no? Que se ven afectados por las políticas del presidente Milei, que me parece que cada día se nota con más claridad, o los argentinos perciben con más claridad, que las políticas de gobierno nacional, lejos de retribuir en un bienestar para los argentinos y argentinas, los afectan, y esto quiere decir ni más ni menos que creo que la mayoría de los argentinos no piensa que mañana pueden vivir mejor que hoy, ¿no? Hay una idea del futuro que empieza a ser distópico producto de las políticas económicas, sociales del gobierno. Me parece que una gran responsabilidad es oponerse a estas políticas
y la otra y fundamental es la posibilidad de expresar estos sectores en un proyecto de futuro. Yo hoy hablaba en otro medio y planteaba una idea que me parece que es como muy clara y es una metáfora que me parece que tenemos que tener en cuenta. La resolución de los problemas de peronismo no es como cuando se rompe un jarrón, vieron, se rompe un jarrón de porcelana y lo pegamos con pegamento, Claro. ¿no? Y parece que esa reconstrucción del jarrón fuera pegar los pedacitos y ponerlos en el mismo lugar. Bueno, eso no es la reconstrucción del peronismo, eso es la experiencia que hicimos en 2019 y que nos llevó a cometer una serie de errores. La reconstrucción para mí, ¿no?, mi visión particular y en mi espacio político de este tiempo histórico, tiene que ver con la posibilidad de construir un nuevo liderazgo que exprese la posibilidad de construir un proyecto de país en este tiempo histórico de acuerdo a los desafíos que hoy tenemos. Y me parece que tenemos la gran responsabilidad de que la provincia de Buenos Aires no solo participe de este proceso, sino que encabece este proceso de reconstrucción del peronismo sin tener o sea, por varias cuestiones debiera encabezar la provincia de Buenos Aires, porque tenemos 1/3 de la población, porque es el corazón productivo del país, y me parece que la importancia relativa de la provincia de Buenos Aires es el motor, ¿no?, de nuestro país, pero que tenemos que tener esta vez sí la generosidad y la posibilidad de construir una perspectiva federal, que no se resuelvan los problemas políticos en el área metropolitana, sino integrar también la perspectiva de las economías regionales, la posibilidad de, y en esto también tiene que ver la educación, de entender que, por ejemplo, el litio o el desarrollo del litio, ustedes saben que el litio es un elemento inorgánico inerte, que en sí mismo tiene valor como materia prima, pero que el valor fundamental que tiene el litio es cuando pasa la energía y eso implica la aplicación de valor agregado, y en esto la Argentina tiene un desarrollo a partir de su educación, a partir de la economía del conocimiento, que tenemos que poner la educación como una herramienta fundamental del desarrollo productivo y la generación de oportunidades en la Argentina, y en eso las provincias productoras de litio tenemos que poder integrarlas para este proyecto. Tenemos que ver la posibilidad también de que la Argentina productiva tenga que ver con la producción propiamente dicha, pero plantearnos también un proyecto convocando a los sectores agropecuarios en nuestro país, que me parece que es una deuda que hemos dejado en los últimos años y que nosotros no podemos concebir el desarrollo de este país sin integrar a los sectores productivos del campo, y hay que poder ver en qué punto podemos comprometerlos con el desarrollo nacional. Creo que tenemos también que tener la posibilidad de pensar en la Patagonia, en el petróleo, en aquellos recursos naturales que tenemos y esa potencia inmensa que tiene la Argentina, ponerla a jugar en función del desarrollo y crecimiento y, por supuesto, la generación de oportunidades para el empleo, el trabajo y la redistribución de la riqueza. Creo que las crisis como la que estamos habitando y que probablemente se profundicen son espacios de oportunidad para poder garantizar la posibilidad de no solo asumir los errores en términos de la autocrítica, sino además poder proyectar a futuro los desafíos que tenemos en la Argentina. Muchísimas gracias, Paula. La verdad que interesante como siempre escucharte, y por cierto que en el contexto nacional en el que nos encontramos volverá a ser necesario una charla para ir entendiendo entre todos qué es lo que pasa y por qué pasa. Te mandamos un abrazo y te reitero el agradecimiento que expresaba Pipo sobre la predisposición al diálogo. Bueno, yo les agradezco muchísimo, lamento no haber podido estar ahí los martes, estoy con mi hija y para mí es un espacio muy importante, seguramente vamos a tener la oportunidad de encontrarnos presencialmente, lamento no poder hacerlo y les agradezco que me hayan llamado telefónicamente. Gracias. Les mando un abrazo grande a los tres y un abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias. Paula Lambertini, dialogando con Diagonal a Contramano, responsable de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de La Plata. Bueno, no solamente hablando de su área, de la cuestión de la gestión, sino también dejando sus conceptos como dirigente política que es de uno de los espacios del peronismo platense.
Estamos en Diagonal a Contramano. Así es, se pueden 22. comunicar con nosotros al 221-669-4472, pueden responder la consigna. Mira, recién parece que la gente de C5N te escuchó, porque titularon que Caputo se estaba llevando El los oro. lingotes de oro del Banco Central. Vos decís que la derechito para producción de Ezeiza. C5N escucha Están ahí Diagonal a Contramano. atentísimos, sí, atentísimos están diciendo, che, está Julio Giribaldi al aire, está diciendo esto, Se nos vamos está con la escapando el noticia. tema del oro. Sí, se nos escapó la tortuga, entonces vamos con este tema. Pero justito, ¿eh? Ahora levanto No, la pues vista. estaba hablando Paula, estábamos prestando la atención, pero bueno, acá tenemos también en las teles, por un lado,